Hola, bueno, vamos arrancando. Le voy a ir mandando invitación a Bruno en el vivo del día de la fecha, el segundo vivo de los miércoles. Todavía no les puse un nombre. Va a estar hablando Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima. Ahí lo estoy invitando. Así que, bueno, les espero a que se vayan sumando. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Wow, la conexión más rápida de los vivos que he hecho hasta ahora. Espectacular. ¿Cómo Buenas, ¿todo estás? bien? ¿Cómo estás? Todo Buenas, bien, ¿y tranqui. vos? Me alegro. Che, espero que Vamos esta ahí. vez no haya llamados de Coronel de Comodoro Rivadavia. ¿De dónde era? Uy, ¡Qué no, encima raro! fue simultáneo, por favor. Muy raro eso. Yo lo vi Sí. en diferido el vivo que hicieron con Flavia y dije, ¿qué pasó? Así que bueno, veremos si la persona que vio ese vivo está hoy de vuelta y nos quiere llamar y hacer un momento extraño otra vez. Extraño, sí, no, sería muy raro. Bueno, te quería agradecer muchísimo por este espacio, está muy bueno hacer este tipo de intercambios. De nada, gracias a vos por haberte sumado. En realidad hablamos muy poquito, fue como, Bruno, ¿querés hacer un vivo? Sí, y no aclaramos nada más. Así que aprovecho que ya va llegando gente y que Bruno ya se sumó para contarles por qué lo invité. Como dije en las historias de ayer y como había dicho hace un par de semanas, esta cuenta nació más desde el cambio de hábitos individual y está siempre muy direccionado a eso, ¿no? Como a lo que cada quien puede hacer en su día a día, en su casa porque bueno, partimos de ser individuos, pero yo creo mucho en que el cambio es colectivo. Entonces, por eso, como me da la sensación de que no podemos abarcarlo todo, todes, todo el tiempo, me parece que está bueno yo más o menos seguir con lo que voy haciendo, porque también es un re laburo, pero invitar a personas que están en la militancia colectiva para que nos cuenten de qué se trata. La semana pasada estuvo Flavia, que quien no haya visto el vivo lo pueden ver en YouTube. Después les paso el link porque también fue muy interesante. Flavia que habló es parte de Extinction Revolution. Y hoy lo invité a Bruno, que está en Jóvenes por el Clima y también tiene una militancia súper colectiva y me interesa que nos hable de lo que tenga ganas, pero hay un par de conceptos puntuales que a mí me interesan mucho, que tienen mucho que ver con cómo yo siento el ambientalismo y me encantaría que los puedas expresar porque sé que en eso coincidimos un montón, que son la injusticia climática y uno que escuché que están desarrollando, que es el de violencia ambiental. Así que si Sí, en algún momento querés meterte con eso, me encantaría. estupendo. Estupendo, bueno, primeramente quizás me gustaría hacer una aclaración que vos más o menos ya la fuiste desarrollando, pero me parece importante remarcarla, que es el hecho de que quizás nuestro contenido, vos en tus redes sociales y yo en las mías, por ahí abarca perspectivas un poco distintas dentro del ambientalismo, pero me parece que las dos perspectivas que estamos transmitiendo se abocan a la acción colectiva, más allá de que por un lado, en tu cuenta quizás hables particularmente sobre lo que podemos hacer individualmente, modificando nuestros hábitos de consumo y acoplándonos a estilos de vida que vayan en sintonía con la protección ambiental y no con la depredación. Me parece que eso ingresa dentro del terreno de la batalla cultural que tenemos que librar y por lo tanto es obligatoriamente una militancia colectiva también. Así que yo la celebro muchísimo y eso básicamente. Buenísimo, gracias, me encanta. Gracias por la aclaración. Muchas veces parece que fueran como, ahí justo Manu dice, son militancias complementarias. Parece a veces que fueran opuestas y que o se milita desde un lugar o se milita desde otro, pero realmente están totalmente en conexión y de hecho por eso también nosotras siempre desde las redes con las chicas, si hay marchas, aclaramos el hecho de que los cambios reales pueden generarse en la calle, o sea, desde nuestras casas nada más no vamos a lograr un cambio sistémico, que es lo que verdaderamente necesitamos. Así que bueno, gracias. A vos. Y bueno, me parece también importante esto de que desde nuestras redes sociales cada vez que emerja una instancia de protesta social podamos convocar al público para que vaya a manifestarse, porque es como vos decís, me parece que las transformaciones sistémicas se dan siempre desde abajo hacia arriba, es la lógica de los movimientos de bases, y las demandas se empiezan a colocar cuando la gente efectivamente empieza a sentirse emocionalmente interpelada por aquello que estamos transmitiendo. Claro. Cuando hablamos de la crisis climática y ecológica como un asunto de justicia social, de soberanía sobre nuestros bienes naturales, de derechos humanos, me parece que la gente empieza a ver otra capa de la lucha que anteriormente quizás no estaba muy visibilizada y es a partir
de esa nueva caracterización que le damos a la problemática, que empiezan a decir, bueno, quizás es muy importante salir a las calles por reclamar para que los trabajadores del mundo del reciclaje tengan más derechos. Está bueno salir a la calle para reclamar que no se desplacen a los pueblos originarios de sus territorios cuando se avanza con una política de desmonte. Y también está bueno salir a la calle porque más allá de que estamos exigiendo soluciones, también exigimos que se identifiquen a los actores principales que incidieron en la creación de esta situación crítica. Indiferencia de los gobiernos, toda la dirigencia política, independientemente de su signo partidario, y empresas. Entonces, se está construyendo una nueva conciencia colectiva muy crítica acerca de esto y está bueno que le metamos. Totalmente. Me da la sensación de que antes había una percepción del ambientalismo tal vez como algo, viste, más de el amor a los animales, el amor a la naturaleza, digamos, desde la forma de ver a nivel social. No digo que realmente eso fuera el ambientalismo, pero la forma en la que se veía a las personas que se podían definir como ecologistas era, bueno, un fanático de la naturaleza, le gustan los animales. Cuando te das cuenta de que más allá del no especismo, o sea, del antiespecismo, más allá de que realmente hay que respetar a la naturaleza por lo que es, entender que hay un montón de otros elementos que juegan en el ambientalismo. Y también está bueno poder hacer, me parece a mí, esa distinción, porque a través de cada una de esas cosas podemos ir llegando a diferentes personas. Cada quien, siento yo que hay distintos elementos que le toca adentro del cuerpo, ¿no? Como eso que te hace salir a pelear. Creo que a vos el tema social y la desigualdad social te moviliza un montón. Hay otra persona a la que le moviliza mucho más la empatía con el resto de los animales. Entonces, digo, como que cada una de esas luchas está buenísima porque en realidad todos vamos hacia el mismo lugar, pero respetando eso que nos nace desde adentro, como más visceral en algún punto. Y así podemos ir contagiándonos mucho más también. Total, me parece que de esa forma estás graficando mucho también la lógica interseccional que tiene el movimiento ambientalista per se. Todas estas problemáticas y las reivindicaciones que tienen los colectivos sociales, sean, por ejemplo, aquellos que se dedican plenamente a la militancia antiespecista, o aquellos que se dedican plenamente a la preservación de ecosistemas, o aquellos que se dedican a confrontar parlamentariamente haciendo contralobby a las empresas en las cámaras del Poder Legislativo, me parece que después nos terminamos encontrando todas, todes y todos en la calle, y es a partir justamente de esa universalidad en los reclamos lo que termina complementándonos. Yo, por ejemplo, cuando empecé con Jóvenes por el Clima, nosotros, como vos bien decís, inicialmente empezamos a desarrollar nuestra militancia interpelados por la materialidad de la injusticia social, es decir, por las cuestiones concretas que afectan a la vida de la gente cuando una problemática ambiental queda desplazada dentro de la agenda pública. Por ejemplo, la situación de los barrios populares cada vez que se perpetúa una consecuencia de la crisis climática y ecológica, como lo puede ser una gran inundación. Nosotros denunciamos la desidia del Estado y empezamos a generar articulaciones con distintas organizaciones presentes en los barrios populares, como lo es La Poderosa, por ejemplo, que ahora está denunciando permanentemente la situación actual en relación a la falta de agua y de cómo se está esparciendo el coronavirus en las villas. Y entonces, a partir de esas articulaciones empezamos a ver que también se están generando nuevos vínculos sociales, nuevos vínculos políticos entre los colectivos ambientalistas y las organizaciones territoriales que quizás lo reconozcan y quizás no, pero tienen un trabajo muy importante dentro de lo que son las problemáticas ambientales. Entonces, es a partir de esa fusión de lazos colectivos que después en la calle te encontrás con una organización, una ONG que milita por la modificación de los hábitos de consumo de la ciudadanía, y te encontrás con la bandera de La Poderosa y la bandera de Jóvenes por el Clima, y etcétera, etcétera, etcétera. Y así yo creo que se va construyendo un ecologismo popular masivo que de alguna manera, como lo vimos el año pasado en todas las manifestaciones climáticas, va colocando el tema dentro de la agenda pública como un asunto prioritario de discusión. Sí. ¿Y vos acá el rol del Estado, cómo lo definirías? Bueno, acá hay ciertas diferencias entre, por ejemplo, lo que plantea Jóvenes por el Clima y otras organizaciones frente a lo que tiene que hacer o no el Estado. A nosotros nos parece que el Estado es un territorio de disputa importantísimo, porque las cuestiones urgentes que le afectan la vida a la gente, como lo puede ser en este caso el ejemplo anterior del agua en la Villa 31 y en general en todos los barrios populares, o como lo puede ser, por ejemplo, la habilitación
de terrenos para que sean desmontados por parte de corporaciones, mayormente terratenientes agroganaderos que avanzan con la frontera agropecuaria. Me parece que esos dos ejemplos ingresan dentro de lo que el Estado tiene que hacer y lo que está actualmente haciendo. Sí. Que el Estado directamente haga la vista ciega hacia los intereses de los grandes terratenientes que avanzan con la frontera agropecuaria y desplazan y reprimen a las comunidades de los pueblos originarios que allí habitan, tiene que ser objeto de denuncia y por lo tanto no solamente tenemos que exigir que dejen de habilitar este tipo de políticas, sino que también tenemos que exigir que nuestros servidores públicos, aquellos que están ocupando cargos en el Estado por voluntad popular, ofrezcan soluciones. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre la responsabilidad que tiene el Poder Legislativo para elaborar políticas públicas que le afecten concretamente, positivamente la vida de la gente, ahí tenemos que sí o sí estar incidiendo en el Parlamento, yendo a las reuniones de las comisiones de recursos naturales en diputados, la Comisión de Ambiente en Senado, para verificar que eso se esté haciendo como se tiene que hacer. Y si simplemente nos quedamos en la calle diciendo el Estado es ser culpable y que no haga nada, vamos a estar priorizando el postulado ideológico de nuestro panfleto por sobre las necesidades concretas de los sectores más vulnerables. Entonces, en ese sentido, también quizás esa perspectiva de transformación sistémica muchas veces puede de alguna manera ser elitista si es que la vemos simplemente desde la lupa de nuestros privilegios y no desde la lupa de aquellos que están sufriendo concretamente esas problemáticas y quizás no saben absolutamente nada de lo que, o sea, no están completamente familiarizados con los pliegos reivindicativos de las organizaciones ambientales de por sí, pero son los que viven en primera persona y por lo tanto, los que viven en primera persona las consecuencias de la crisis climática y ecológica y por lo tanto las y les protagonistas de la lucha. Y hoy en día tenés identificadas cuáles son las consecuencias que están sufriendo, recién hablamos de la falta de agua o de los contagios masivos en las villas. ¿Tenés identificadas cuáles son las consecuencias las consecuencias de la crisis climática que están viviendo hoy en día los sectores más vulnerables o las que haya una proyección más cercana? Porque a veces está bueno, digo, siempre como que cuando teorizamos parece que fuera algo que va a pasar en otro momento o no sabemos bien qué y está bueno tal vez bajarlo a lo concreto. Sí, me parece que podemos dividir esas consecuencias por problemática específica. Si, por ejemplo, hablamos de cómo está avanzando actualmente el agronegocio utilizando pesticidas en los procesos de producción de alimentos, en los procesos de producción agrícola, vemos cómo pueblos enteros en el interior del país están expuestos a esa utilización de pesticidas altamente peligrosos, calificados por la Organización Mundial de la Salud como pesticidas altamente peligrosos y que pueden ser factores que generen el desarrollo de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, me parece que podemos dividir las problemáticas. El año pasado, por ejemplo, se produjo un fallo de la justicia prohibiendo que se sigan lanzando, que se sigan fumigando escuelas, que se sigan fumigando terrenos en donde habían escuelas en Entre Ríos, porque justamente los pibes y las pibas que iban a estudiar todos los días estaban expuestos a esas condiciones deplorables. Y en ese momento Mauricio Macri dijo que directamente el fallo judicial estaba equivocado, que lo que teníamos que hacer era directamente mover a las escuelas del lugar, trasladar a los pibes y dejar que la fumigación se desarrolle plenamente sin ningún tipo de interrupción. Ahí vemos, por ejemplo, cómo se mezclan las consecuencias directas que tienen este tipo de prácticas de depredación ambiental con las condiciones de vida de la gente y la respuesta del Estado frente a lo que dijo la justicia. Entonces, a partir de esa problemática podemos complejizar mucho más la discusión sobre quiénes son los responsables, una empresa y el Estado que avala esa actividad, y quiénes son los más perjudicados e invisibilizados por la cuestión, los pibes de Entre Ríos. También, por ejemplo, yendo también a consecuencias directas, se avanza muchísimo. La crisis climática y ecológica lo que hace también es generar condiciones propicias para que vectores de enfermedades infecciosas avancen plenamente sin ningún tipo de freno. El dengue. El dengue se estuvo propagando últimamente, se propagó muchísimo a niveles exponenciales y sobre todo en zonas urbanas y también en provincias. Por ejemplo, yo tengo familiares que viven en el norte del país que tienen dengue. Y la difusión, los medios de comunicación quizás se concentraron muchísimo más en cubrir necesariamente las medidas que se tenían que tomar
para poder dar una respuesta frente al avance de la pandemia del coronavirus, pero Sí, después directamente yo no vi cámaras difundiendo y hablando sobre la problemática del dengue particularmente. Y ahora no tengo cifras exactas sobre la cantidad de infectados, pero podemos intuir y podemos afirmar con contundencia que por las condiciones de vida materiales que atraviesan los barrios populares urbanos y sí, muchísimos pueblos sí. del interior, digamos, es muy válido decir que se esparció el contagio de dengue. Totalmente. Y normalmente no se asocia a la propagación de un mosquito, de una enfermedad transmitida por un mosquito con el cambio climático, porque, digo, parece que fueran cosas absolutamente distintas, ¿no? Y después cuando uno se pone a investigar un poco más, nos vamos dando cuenta de que en realidad está todo súper vinculado y es esto de cuanto más profundizamos en un modelo, en este caso es el extractivismo, eh, las consecuencias se vuelven cada vez más evidentes, ¿no? Porque empiezan a aparecer, bueno, una pandemia, enfermedades como el dengue, que antes estaba concentrada en una zona del país y cada vez baja más, que lógicamente es porque las temperaturas también se modificaron y se vuelven más propicias para que ese mosquito que era de la zona litoral norte, entiendo, ¿no? A Sí, ver, sí, siga sí, sí. bajando. Se podría haber controlado en esa zona, o sea, no quiere decir que sea mejor que esté allá que esté en todo el país, pero obviamente que sea el territorio afectado cada vez mayor es súper problemático. Entonces, está bueno también empezar a identificarlo de esa manera, decir, miren todo lo que es consecuencia del cambio climático, porque pareciera que no, que solamente que se derritan los polos, como si eso no fuera suficiente, y en realidad son múltiples las consecuencias. Sí, también lo podemos relacionar incluso con la expansión y la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, no directamente a el cambio climático de por sí, pero sí podemos relacionar causas de la pandemia con el estado actual de nuestro modelo productivo y Ujú. también nuestro modelo de consumo. El hecho de que la industrialización animal, y en este sentido aplaudo a los colectivos ambientales antiespecistas por su crítica persistente a este tipo de industrias, la industrialización animal en ese sentido es realmente una caldera muy propicia para que cualquier tipo de nueva pandemia, de nuevo virus se pueda desarrollar a futuro. Entonces, en ese sentido, de vuelta, los colectivos ambientales, las organizaciones socioambientales tienen un rol fundamental en la propuesta de un nuevo paradigma sobre cómo vamos a establecer nuevos modelos de producción y también, ahí por ejemplo, tu cuenta, cómo vamos a modificar nuestros hábitos de consumo para que la ciudadanía no sea funcional a ese sistema productivo. Bueno, Entonces, la semana sí, pasada tuvimos una situación que fue la Fashion Revolution Week, entonces era toda una movida en contra del fast fashion y del consumismo, etcétera. Y justo veníamos, pero metiéndole un montón con las distintas cuentas y hablando de este tema. Y cuando prendo la tele a la mañana, en Canal 13 había un diseñador diciendo literalmente la frase, tenemos que volver a generar el deseo de consumo. Dije, ah, maravilloso, o sea, lo están dejando absolutamente en claro, lo están diciendo al aire, los medios son cómplices de eso y está clarísimo que es la industria la que genera esa sensación de necesidad del consumo en las personas. Entonces, ¿cómo puede ser que los medios sigan siendo funcionales a esto? ¿Cómo puede ser que los gobiernos sigan siendo, digo, al final, eso es una obviedad lo que te voy a decir, pero digo, todo gira alrededor de quienes generan hoy el dinero. Y la realidad es que esa generación de dinero actual no nos va a llevar a ningún lado más que a nuestra propia extinción. Y lo preocupante es que, como decimos siempre, nadie está haciendo nada. O sea, nadie de los que tienen realmente poder están tomando las medidas necesarias para sacarnos de esta situación. Porque seguimos profundizando en el extractivismo, seguimos fumigando, seguimos... Digo, eso creo que es lo preocupante y lo que nos tiene que llamar a todos a decir, bueno, hay que actuar, hay que reclamar, hay que estar más avispados total. que nunca, porque si no seguimos dejando entrar en nuestros cerebros todos estos mensajes que nos invitan a seguir siendo partícipes de un sistema que no funciona. Total, Entonces, coincido totalmente, sí. ¿cómo hacemos, Bruno? Yo estoy buscando Bueno, soluciones últimamente. ahí me gusta, porque me diste pie para debatir también sobre el rol de los medios de comunicación, no solamente no solamente en términos mercantiles, en términos de su funcionalidad al deseo de lucro de las grandes corporaciones que determinan nuestro consumo, sino también en términos políticos. En las elecciones 2016 en Estados Unidos vimos como un tipo
outsider, por fuera de la política tradicional como Donald Trump, un tipo de negocios, incidía en las elecciones de una manera protagónica representando al Partido Republicano con un discurso en relación al cambio climático completamente negacionista. Lo más loco es que el partido oficialista, o sea, el Partido Republicano en los Estados Unidos, en términos absolutos, es negacionista. Niega las bases científicas que sostienen al cambio climático, que sostienen la validez de que estamos actualmente avanzando, bueno, la existencia del cambio climático. Es una locura que hoy en día tengamos jefes de Estado, mismo Jair Bolsonaro en Brasil, un país vecino, jefes de Estado negacionistas. Ahora, ¿por qué son negacionistas? ¿De dónde parte ese negacionismo? ¿Y por qué los medios de comunicación también, en mi opinión, abonaron a que se esparza esa idea y que empiece a cobrar cierta legitimidad en sectores sociales? Son negacionistas no por convicción propia, no por simplemente tener no creer en absoluto en la ciencia, sino porque responden a los intereses corporativos a los que les beneficia ese negacionismo. Si analizamos, el otro día me puse en modo nerd a analizar los balances económicos de las distintas campañas de financiación de los partidos en Estados Unidos, del Partido Demócrata y del Partido Republicano para estas elecciones y para el 2016, y ves que Shell, por ejemplo, es un donador top de contribuciones económicas a las campañas del Partido Republicano, en su mayoría, y un poco también al Partido Demócrata. O sea, estos tipos son negacionistas por una convicción política, por defender el bolsillo de las industrias dedicadas a la explotación de combustibles fósiles. También tienen lazos importantísimos, sobre todo en el caso de Brasil más que nada, lazos importantísimos a los grandes terratenientes que, por ejemplo, en el caso de Brasil, el año pasado avanzaron de una manera tan atroz, depredando ambientalmente, deforestando absolutamente todo en el Amazonas y también generando incendios masivos. O sea, vemos cómo todo está anclado, el interés de estas industrias y el desarrollo de estas figuras políticas emergentes en un nuevo escenario geopolítico muy conflictivo. Entonces, para mí, vos me preguntaste al inicio qué tenemos que hacer. A mí me parece que en las movilizaciones tenemos que empezar a innovar con nuestras denuncias. Llevamos nuestros pliegos reivindicativos, queremos que se haga esto, queremos que se cumplan con las leyes vigentes, queremos que se destinen las partidas presupuestarias para la protección de los bosques según como lo establece la ley de bosques, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también me parece que tenemos que escrachar. Me parece que tenemos, como por ejemplo, había visto una publicación tuya hace unos días de Rapa Nui, que habías una anécdota. Sí. De que había sido Rapa Nui. Etiqueten a Rapa Nui a ver si cambian los vasos por tazas, ¿no? Sí. Y dije, bueno, este fue un caso individual, de una vivencia individual, pero lo llevemos a una situación macro, en la que las organizaciones ambientales se coordinan entre sí, llevando a la gente a una instancia de protesta social, a una manifestación en frente del Congreso. Tenemos nuestros pliegos reivindicativos, pero también escrachemos. Pongámosles nombre, ¿qué políticos están siendo financiados por tales industrias? Como por ejemplo, si hablamos de extractivismo urbano, como en la legislatura porteña, las grandes inmobiliarias que están en Puerto Madero van a la legislatura con bolsas, con fangotes de guita, a torcer el voto de nuestros servidores públicos en el Parlamento porteño para rematar un terreno y destrozar un espacio verde y poner un shopping. Empecemos a escrachar, así también se construye la conciencia. Mira, sabes que hace poco, viste que está dando vueltas información sobre que en el norte siguen deforestando violentamente. A mí cuando me llega esta información, en general lo que me pasa es que me bloqueo. ¿Por qué? Porque siento que no tengo nada para hacer al respecto. Es como, me llega esto, yo hoy en día tengo alcance a un montón de personas. Perfecto, lo comparto. ¿Y qué más? ¿Se entiende? O sea, digo, ¿y qué les estoy proponiendo? Porque yo en lo cotidiano les digo, pasate el cepillo de bambú, anda a comprar con bolsa de tela. O sea, planteo el problema y planteo la solución, planteo una alternativa. Ahora, en este caso, cuando lo que está sucediendo es a kilómetros de donde estamos, o estamos todos encerrados, ¿cuál es la solución que estoy planteando? Entonces, a mí me cuesta mucho comunicar un problema sin plantear al lado alguna posible alternativa. Claro. Y lo primero que se me ocurría era, bueno, organicémonos, lo hemos hablado con las chicas, organicémonos y escrachemos. O sea, que esto vaya con nombre y apellido, es decir, ¿se está desmontando en Chaco? Bueno, ¿quién es el responsable de esto?
y vayamos y hagamos como hicimos con Mendoza, que Mendoza, el gobernador tuvo que bloquear su cuenta de Instagram. Yo me acuerdo que estaba encendida porque sentía que digamos, nos quitaban la posibilidad de protesta, ¿no? En ese momento. Era como, me estás Claro. cerrando el Instagram, no me dejas que te escribas, que no querés escuchar lo que tengo para decir como pueblo. Entonces siento que estamos como dando ese paso hacia ese lugar en el que estamos siendo empujados, digamos. Hay que, Capitán Nietzsche, sí, claro, o sea, hay que empezar Claro. a dar nombres, decir quiénes son los responsables, porque si no queda todo como un pasito antes de que realmente podamos generar un cambio. Total. Y el caso de Mendoza que mencionaste recién me parece que es muy ilustrativo también sobre la victoria del ecologismo popular en ese sentido. Zarpado. Porque nosotros vimos cómo un pueblo entero, y en general la Argentina a nivel nacional tuvo una repercusión importantísima, se levantó a partir de la modificación de una ley en una legislatura en la que los procesos parlamentarios, o sea, te aprueban una ley en 5 horas, ¿entendés? En 3 horas, y eso pensaron que iba a pasar particularmente con este proyecto de modificación. Pero ahí también me parece que tuvimos un rol fundamental en innovar en las formas en las que salimos a la calle, porque sí, evidentemente las calles se coparon, hubieron paros tremendos, la provincia se paralizó, pero también, o sea, hubo un laburo muy coordinado de todas las organizaciones en colocar el tema en los medios de comunicación, escrachar a Sí, los responsables, todos los frentes políticos, por ejemplo, dijimos, sí, el gobernador Suárez de la Unión Cívica Radical fue el que habilitó, de Cambiemos fue el que habilitó este proyecto, qué sé yo, pero el Frente de Todos votó por la ley. O sea, vimos también que no existe la grieta cuando se habla de extractivismo. Entonces también nos podemos aferrar a eso para hacer que más gente, que quizás nosotros desde Jóvenes por el Clima por ahí tenemos una línea que interpela muchísimo también a gente bastante politizada, porque nos gusta hablar de la coyuntura, interseccionamos problemas de la política nacional con las problemáticas ambientales, pero quizás gente que no está muy politizada y solamente le interesan las problemáticas ambientales de por sí, sin ese tipo de perspectiva, no le llama mucho la atención una publicación nuestra. claro. Pero cuando empezamos a decir, bueno, te tiene que llamar la atención porque es el problema sistémico y no hay grieta en esto, entonces la gente se empieza a involucrar. Sí, está buenísimo. De hecho, ¿sabes qué? Me acuerdo cuando fue lo de Mendoza, hubo un momento que fue súper interesante, que fue cuando dijeron, veníamos reclamando desde las redes, la gente en persona, y mirá que soy abogada, pero no me acuerdo exactamente qué era lo que había pasado. Que dijeron, no, bueno, tipo, queda suspendido esto. Y todo el mundo salió tipo, no, 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 no. Acá lo que tienen que hacer es tal y tal cosa. O sea, como que se pusieron los puntos sobre las IES y no dejamos, digo, masivamente que como pueblo nos pasaran por encima, ni a los mendocinos y mendocinas que estaban allá, ni a todo el país que estaba como con la lupa así mirando la letra chica de todo lo que decían, ¿viste? Y dije, wow, qué Hermoso. trabajo colectivo zarpado, qué ejemplo nos dimos de esperanza, de decir, bueno, ok, cuando trabajamos articuladamente podemos generar cambios. Ahora, tendríamos que ir como identificando frentes de batalla para seguir haciéndolo, porque la verdad es que dio resultados positivos. Sí, totalmente. A mí me parece que con la situación actual de los desmontes que no se toma la cuarentena, muchas actividades extractivas directamente se siguen desarrollando en este proceso de aislamiento obligatorio. Me parece que ahí también tenemos una gran oportunidad para retomar el ejemplo de Mendoza y replicarlo en estos frentes de batalla que vos mencionás. Cuando hablamos de la deforestación en el Chaco y de cómo sigue avanzando, se sigue perpetuando con la complicidad de los gobiernos provinciales, ahí lo que tenemos que hacer es lo que vos dijiste antes, identificar a los actores, pero no solamente escracharlos, no solamente poner la denuncia directamente en sus obligaciones como servidores públicos, sino también visibilizar y darles una voz protagónica en las redes sociales, en todos los espacios de comunicación, a las personas y a las comunidades que están siendo afectadas Totalmente. por esas problemáticas. Por ejemplo, empecemos a generar más articulaciones y empecemos a obsesionarnos con la visibilización de los pueblos originarios del norte. Porque me parece que ahí está la clave de la construcción de un ecologismo popular en serio. Cuando Sí. el liderazgo quizás no lo tengamos ciudadanos de ciertos barrios de la ciudad de Buenos Aires, sino que el liderazgo, la batuta lo tengan justamente esas comunidades y sean las que dirijan la lucha. Y ahí me parece que se pueden hacer muchísimas cosas más. Sí, totalmente. Vos el otro día en el vivo con Flavia hablaste de la militancia territorial y lo que eso implicaba, y me pareció
súper interesante. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Está bueno, sí. Em, lo de la violencia ambiental, Uf, que lo mencionaste la otra vez en el vivo. Yo refiero al vivo que tuvieron con Flavia porque lo escuché el otro día y me pareció interesante como también guiarme un poquito por lo que charlaron para ver con qué porque vos le entrevistaste a Flavia, entonces ahora hacemos como la otra cara, te entrevisto yo a vos. sí, me Vamos encanta. cambiando de papel. Me parece que está bueno, me encantaría saber qué es lo que están desarrollando detrás de ese concepto. Bueno, el concepto de violencia ambiental es algo, es muy interesante porque lo estamos desarrollando en conjunto con compañeros y compañeras de La Poderosa, en reuniones que tuvimos en el verano, en enero, justo antes de que Cuando yo me la vaya vida de era viaje, ¿no? otra. Cuando la vida era otra, cuando la normalidad hace 2 meses existía. Nos juntamos con el colectivo de La Poderosa y con referentes. Por ejemplo, tuvimos una reunión con una referente que vivió en carne propia las inundaciones de Santa Fe en el 2003, que se llevaron Ujú. la vida de más de 100 personas, o sea, hubo una catástrofe ambiental importante. Y hablamos sobre cómo empezar a construir nuevas narrativas que empiecen a interpelar a sectores sociales de la militancia tradicional y a sectores sociales de la militancia más anclada al laburo territorial. Y Ujú. dijimos, bueno, la interpelación siempre nace desde una base emocional, cuando yo veo cómo se materializa una situación de injusticia y me quedo paralizado por ver la crueldad de ese evento, la crueldad de esa realidad. Entonces dijimos, bueno, empecemos a jugar con esa narrativa. Violencia ambiental. ¿Qué significa la violencia ambiental? La violencia ambiental es un conjunto de conceptos que confluyen en uno mismo. La violencia ambiental, por ejemplo, es lo que estuvo pasando con el tema del agua en las villas, en la Villa 31, en los barrios populares. Es la desidia del Estado, la indiferencia del Estado y las condiciones materiales que se fueron acumulando históricamente en un territorio. Porque sí, hoy hubo un levantamiento importante por parte de los medios, sobre todo de medios de comunicación independientes, sobre el tema del agua en la Villa 31, pero las condiciones sobre las condiciones de hacinamiento, las condiciones del hábitat, mezclar a las problemáticas relacionadas con el hábitat, o sea, las condiciones de vida de todos los días de las personas con las problemáticas ambientales también es fundamental para marcar la conexión de lo que plantea la violencia ambiental. Las condiciones de Ujú. hábitat también tienen que formar parte de esas denuncias que propulsamos desde las organizaciones ambientales. Nos aferramos al contexto actual por el tema del agua, pero a partir de ahí empezamos a denunciar con una batería de propuestas, una batería de alternativas que se abocan a visibilizar que la situación de vida cotidiana de todos los días de los compañeros y las compañeras de los barrios populares constituyen un hecho de violencia ambiental. Ujú. Constituye un hecho de violencia ambiental, por ejemplo, el hecho de que todos los días las organizaciones vecinales en la Patagonia se tengan que estar movilizándose, poniendo la lupa permanentemente en la situación productiva de las provincias, porque de la nada un proyecto minero se te habilita por parte del gobierno provincial y el agua de Mendoza puede volver a peligrar. O en San Juan, que tenés 5 ríos contaminados por culpa de la Barrick Gold y la complicidad del Estado, también pueda volver a repetirse. La violencia ambiental es el estado permanente de las cosas, es el estado permanente de la desidia del Estado y el estado permanente del avance de las corporaciones. Entonces, ese es básicamente como el entramado teórico del concepto, pero también hace a las condiciones materiales de todos los días de la gente. Y Buenísimo. también de alguna manera visibiliza un poco cuáles son los privilegios que tenemos y por lo tanto las responsabilidades de algunos activistas, de algunos militantes. Yo que vivo en el Totalmente. barrio de La Paternal, en un departamento, no sé, mi vida es completamente distinta, mi contexto social es completamente distinto, pero eso no quiere decir que no deba involucrarme activamente en la lucha, sino que directamente por ese privilegio el grado de responsabilidad Es aumenta. aún mayor, totalmente. Estoy 100% de acuerdo. A mí muchas veces me pone mal cuando por tener privilegios, que son los mismos que los que acabas de describir vos, parece que quedáramos inhabilitados para poder militar, porque no somos quienes sufrimos en carne propia esta violencia ambiental a la que estás refiriendo. Yo coincido con vos en que tenemos que hacernos responsables y a partir de esos privilegios que tenemos, entonces entender que justamente nuestra responsabilidad es mucho mayor de poder ayudar y denunciar para que las personas que son más vulnerables se les respeten sus derechos y digo, haya una equidad un poquito mayor. Cuando ustedes hablan cuando vos hablas de denunciar,
las denuncias que hacen tienen que ver con la visibilización de las problemáticas o hacen presentaciones judiciales directamente. O sea, hay... Bueno, en su momento a mí me tocó el año pasado, sobre todo a fines del año pasado, fui a Comodoro Pi, me reuní con un juez de muchísimo renombre, porque me dijo que había una causa pendiente por el tema de la asamblea de Hachal en San Juan, que había denunciado a las secretarías de ambiente en ese momento, a exfuncionarios de la Secretaría de Ambiente y directamente también a la Barrick Gold por actividad minera, por explotación, por contaminación inducida por actividad minera. Y ahí como organización, yo había ido individualmente convocado por este juez, pero como organización dije, sería un gran salto empezar a meternos en litigios sobre problemáticas ambientales. Un gran salto porque siento que hay actores que de alguna manera operan en soledad en ese terreno tan importante como lo es el terreno de la justicia, el de estar del lado de las asambleas, el de estar del lado de los que denuncian el avance de la depredación ambiental, y las organizaciones ambientales más de llegada al público, juveniles, las que forman parte de la militancia emergente, quizás estamos simplemente abocados a llegarle a la gente y hacer que se movilicen cuando hay instancias de protesta en la calle. Y ahí me parece que tenemos que innovar. No me metí directamente en ese mambo, porque primero tengo 19 años y como que meterme en un quilombo judicial me da un poco de miedo personalmente, pero de alguna manera también me ayudó para habilitar el debate al interior de mi organización, al interior de Jóvenes por el Clima. Che, ¿no estaría bueno desarrollar mecanismos que nos permitan incidir en litigios, incidir en la justicia? Y la verdad que sí. La verdad que todas las organizaciones ambientales que empezaron a cobrar un protagonismo importantísimo a partir del año pasado, estaría muy bueno que se vayan involucrando para darle un apoyo complementario a esos actores que operan en soledad, a los abogados ambientalistas. Enrique Viale, por ejemplo, que no sé si lo conocés, pero es un abogado ambientalista que tiene 1000 luchas encima y está muy bueno porque es hacer un crossover intergeneracional. Muchas veces las militancias, muchas veces los activistas ambientales del pasado, los activistas ambientales más grandes de otras generaciones, quizás tenían una dedicación mucho más fuerte a ese campo de militancia. Y ahora que estamos nosotros, el crossover generacional es importantísimo, porque tenemos que complementar esos esfuerzos que se dieron en tiempos históricos distintos, pero que ahora obligatoriamente tienen que confluir porque la situación no da para más. Totalmente, totalmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. El otro día lo hablábamos un poco con Flavia, esto de, bueno, a qué generación le pertenece esta lucha y entender que en realidad a esta altura le pertenece a todas las generaciones que tengan ganas de participar y de sumarse. Digo, cada quien desde su experiencia puede aportar muchísimas cosas diferentes. Creo que ustedes, yo tengo 29, o sea, tengo 10 años más que vos. Ustedes tienen la indignación de saber que realmente se está jugando con su futuro muy pronto. O sea, como que la ventana es así de chiquitita. Yo, bueno, igual soy muy joven también, pero va por ese mismo lado. Pero hay las generaciones anteriores a mí, ¿no? Que vienen luchándola hace un montón y tal vez desde un lugar mucho más anónimo, porque, digo, las redes sociales nos permiten esto, nos permiten que podamos estar hablando en este momento e intercambiando esta información, llegando a un montón de gente, que antes tal vez era mucho más complicado. Entonces, hay mucha sabiduría en todos los sectores que al unirnos podemos generar un poder tremendo. Así que está bueno, sí. Enrique Viale es un capo y es una persona como a la que está bueno seguirla de cerca, la verdad. Sí, totalmente. Ahora junto a Maristela Svampa, que es también una genia, una académica muy grosa de los movimientos socioambientales, más que nada anclados a la territorialidad, a esa perspectiva de radicalidad en la lucha, como lo son las asambleas de la Patagonia anti-extractivistas. Los dos estuvieron desarrollando no sé si leíste también este artículo en Anfibia, estuvieron desarrollando una suerte de réplica del Green New Deal que se fue proponiendo a nivel mundial, sobre todo en países del norte global, en Europa y en Estados Unidos, pero hicieron una réplica para anclarlo a las problemáticas locales. Y está muy bueno porque ahora hay una necesidad muy, muy importante, hay una demanda imperante que lo que hace es solicitar a los gritos un cambio de paradigma a partir de las conclusiones que nos deja la pandemia, de las conclusiones que nos deja todo este tiempo encerrados en cuarentena.
Entonces lo que hacen ellos es recopilar un montón de propuestas, interseccionarlas, propuestas relacionadas con, por ejemplo, cómo tenemos que lidiar desde una perspectiva ambiental con la deuda externa, con los salarios de la gente, proponer, por ejemplo, que se empiece a pensar un sistema que nos permita generar un ingreso universal básico a la gente, que se otorgue por el simple hecho de existir, empezar a pensar también en un sistema de cuidados, empezar a desarrollar planes serios para una transición socioecológica que no solamente implique transicionar a fuentes energéticas no contaminantes, si nos referimos a la problemática de energía, sino transicionar en todo sentido. Es que nuestra forma de consumo no se puede sostener con ningún tipo de energía. O sea, si nosotros queremos seguir consumiendo como consumimos hoy en día, no alcanza con hacer la transición a las fuentes renovables. Por eso el cambio es absolutamente integral. Total, sí. Me quedé por decir algo? Perdón, sí, me quedé pensando en lo que me quedé pensando en lo que estábamos hablando. Porque la realidad es que hoy en día, y esto lo charlábamos la otra vez, digo, todos los ingresos que recibimos acá en Argentina tienen mucho que ver con la industria ganadera, con la agricultura, con cómo hacemos, o sea, cómo se plantea, cómo le planteamos a las personas que tienen que modificar su forma de consumo, si esa forma de consumo también al mismo tiempo es la que genera que acá la rueda siga girando. Totalmente. Yo creo que el mayo francés que se viene, o el cordobazo que se viene, es un cordobazo, es un mayo francés ambiental. O sea, yo, más allá de quizás la convicción política y el romanticismo por detrás de esa convicción, yo realmente creo que la próxima gran gesta histórica, la próxima gran revolución política se va a dar desde el ambientalismo. Porque es como vos decís, la reforma a la que tenemos que apuntar es tan integral que no solamente ocupa un plano que es importantísimo como es el de transicionar energéticamente a fuentes renovables, sino todo nuestro sistema de consumo y todo nuestro sistema de producción. El hecho de que de que las divisas argentinas mayormente ingresen por la exportación de la industria, la agroindustria, es un problemón, y en ese sentido me parece que también se disparan muchísimos debates. Por ejemplo, ¿cuál es la situación actual de Argentina en términos de abastecimiento alimentario? ¿Cuántos ciudadanos hoy en Argentina pasan hambre y cuál es la capacidad de producir alimentos que tiene nuestro país en relación a su número poblacional? ¿Y cuántas toneladas de comida se tiran por día? Digo, porque ahí claro. deciden, no me cierran las cuentas, ¿pero por qué? Porque es más importante generar dinero que cubrir un derecho básico de toda la población como es el acceso al alimento. Entonces, claro. Está trabado, o sea, hay algo que no está funcionando. Totalmente. Respecto de todo esto que, digo, se habla mucho de que ahora durante la cuarentena, bueno, bajaron las emisiones, el cielo está más claro, más despejado, los animales están en la calle, etcétera. ¿Cómo ves el después de la cuarentena? Porque hay como mucho romanticismo respecto del impacto ambiental positivo que puede haber generado este parate de los seres humanos en el medio ambiente, pero también se habla de un rebote, por ejemplo, por la necesidad de generar más y recuperar el tiempo perdido cuando todo eso termine. ¿Qué pensás? Sí, no, realmente la situación es compleja y mi proyección personal no es para nada positiva. Tuve una reunión hace unas semanas con la presidencia de la Conferencia de las Partes, la COP, que es la instancia de discusión de cambio climático a nivel mundial más importante, de Reino Unido. Tuve una conferencia virtual y hablamos sobre cuáles son las perspectivas actuales de los jefes de Estado, de los ministerios de ambiente de los distintos estados, frente a los planes que establecen los distintos acuerdos internacionales, planes de transición energética, planes de adaptación, todos los planes de mitigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando empecé a analizar este tema de los titulares de los medios de comunicación a nivel internacional, que hablaban sobre un parate de las actividades industriales y por lo tanto una reducción en los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero y regeneración ecosistémica a una importante escala, como lo fue, por ejemplo, ver a delfines nadando por los canales de Venecia, etcétera, 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 animales en zonas urbanas, me parece que hay dos cuestiones importantes. Por un lado, existe esa romantización
que se da sobre todo para mí con una mala intención de estos medios de comunicación de, bueno, decirle a la gente, miren, si nos guardamos en nuestras casas se soluciona el cambio climático, se solucionan todas las problemáticas ambientales y mientras tanto los bosques se siguen deforestando, como que no va por ahí. Sí. Pero por otro lado también está este tema de que se germina una falsa esperanza en torno a lo que presenta la realidad. Por ejemplo, la caída del precio del petróleo, uno supone que eso de alguna manera da una señal a que los estados van a empezar a ver con otros ojos la posibilidad de generar un mercado muy rentable en las energías renovables. Sí. Todo lo contrario, es una locura como por ejemplo en Estados Unidos se estuvo votando, hace unos pocos días se estuvo votando un plan de salvataje económico, como en el 2008 que se salvaron a los bancos que destrozaron la economía. Bueno, ahora directamente se está pensando en un plan de salvataje económico para las grandes petroleras, para las grandes industrias pesadas, metalúrgicas, y no se está pensando en que los trabajadores de esas industrias migren hacia otro mercado como lo son las energías renovables. No, directamente se van a salvar a esas industrias y se hace todo lo posible por mantener el status quo. Entonces, es muy heavy lo que está pasando en ese sentido y tenemos una cuádruple responsabilidad de visibilizar eso a contraparte de lo que los medios de comunicación nos quieren hacer creer, que por el hecho de guardarnos en nuestras casas ya está el cambio climático y el cambio de paradigma llegó a la vida de la gente. No es así. No, creo que la parte positiva de eso es que hay muchas personas que capaz que antes ni siquiera habían mirado ni escuchado o no le habían prestado atención a lo que era el cambio climático y de repente dicen, pará, mi actuar tiene un efecto en el entorno. Digo, partiendo de un lugar Total. como muy básico, no decís, bueno, buenísimo, porque fuera de joda en este tiempo, yo que estoy como, nosotras las chicas estamos con cuentas de sustentabilidad, en general somos mujeres, por eso digo las chicas, hemos visto como se sumó muchísima gente, como mucha gente dice, empecé a compostar, empecé a hacer esto, empecé a hacer lo otro, entonces todo eso como que hay una parte que decís, qué bueno, digo, hay una toma de conciencia que está copada, pero es cierto que si solamente... O sea, si nos creemos que con guardarnos se soluciona todo, en realidad le estamos quitando un montón de responsabilidad a los verdaderos causantes de este quilombo en el que nos encontramos. Total. La perspectiva es muy negativa, Bruno. Yo estuve leyendo ayer Adaptación Profunda de Jen Bendel, que me lo recomendó Flavia el otro día, y leía y decía, bueno, y hubo un momento así como que era muy depre, y remata diciendo, te estoy hablando a vos, ¿viste? Un momento que dice, estoy hablando de tú vida, no estoy hablando de la vida de algún otro tipo. A vos se te va a complicar todo porque las consecuencias del cambio climático nos van a pasar por encima. Y dije, bueno, ¿cómo hacemos para transitar el resto del día después de esto? Así que me encantaría, porque ya estamos casi por terminar, nos quedan 10 minutos, pero digo, ¿hay alguna luz al final del túnel para vos? ¿Cuál es tu proyección a futuro? ¿Qué es lo que hace que te mantiene...? O sea, como Flavia decía, yo sé todo esto e igual soy feliz. Digo, ¿cómo haces para que no te coma la depresión, por ejemplo? Mirá, tanto Flavia como vos o como yo, por ser militantes políticos tenemos la obligación de ser optimistas. Muchas veces los intelectuales que leemos se dan la licencia de ser pesimistas porque tienen un rol analítico de la realidad, pero quizás no tanto proactivo de involucrarse permanentemente en la transformación de esa realidad. La analizan. Entonces, ahí me parece que la proyección que tengo es sí o sí, tiene que ser sí o sí optimista. Esta frase que nosotros utilizamos como eslogan de Jóvenes por el Clima, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro, nunca fue tan real y nunca fue tan aplicable como ahora. Por ejemplo, las movilizaciones que se dieron el año pasado por la crisis climática y ecológica, congregando a muchísimas personas que anteriormente no se manifestaban, no pueden no darnos la pauta de que el mañana es mejor. Ver a más de 10.000 personas el 27 de septiembre, yo en ese momento estaba en una conferencia de Naciones Unidas, pero ver a más de 10.000 personas marchando desde Plaza de Mayo hasta Congreso por una problemática que anteriormente quizás le pertenecía a un grupo de personas que se conocían entre sí nada más, es un golazo. Que se haya declarado Argentina en emergencia climática y ecológica tras el cabildeo de más de 40 organizaciones a nivel nacional en cuestión de 3 meses, en julio del año pasado,
es una locura. Que se haya aprobado la primera ley nacional de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación al cambio climático, con un gabinete nacional de cambio climático instaurado por ley que nadie te lo puede sacar, es una señal de que tenemos que seguir siendo obligatoriamente optimistas, porque somos militantes políticos. Así que mi visión es esa. Siento que vamos a lograr muchas cosas. Siento que, sobre todo, ahora también la oportunidad cultural que nos brinda la pandemia está abocada particularmente para los colectivos ambientales a nivel local en Argentina, está abocada a problematizar mucho a la industria de los agroquímicos, muchísimo también a distintas situaciones que viven los sectores sociales más vulnerables, como te decía antes, con los pueblos originarios desplazados de sus territorios, o mismo en las zonas urbanas, con la desidia del Estado y las condiciones de hacinamiento a las que están sometidos. Ese agrupamiento de cosas van a formar parte de un nuevo pliego reivindicativo que se va a colocar sobre la agenda pública con mucha más fuerza que antes. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Esperemos que, bueno, nada, que pronto vamos a encontrarnos en la calle de vuelta porque es un lugar de encuentro súper poderoso. Yo fui a la marcha de mayo del año pasado, fue la primera a la que fui. Y venía de estar afuera mucho tiempo y como les contaba, hablamos el otro día con Verde y Consciente que hicimos un vivo, pero que era más una charlita de tele, decía, venía a estar en una burbuja de naturaleza muy hermosa, pero con muchas ganas de generar un cambio a nivel ambiental porque me daba cuenta de que había algo muy fuerte que estaba pasando. Y cuando fui a esa marcha, que fui sola, yo vivo en Lanús, me fui y dije, no quiero ir, voy a ir sola, que en bola. Y dije, pero si es lo que me mueve, si es la lucha en la que yo me siento identificada, tengo que estar ahí. Y cuando llegué me generó una emoción tan grande encontrar gente. Conocí Eco House, que yo no conocía Eco House en ese momento. Digo, ¡Uy, qué lindo! como, viste, cuando empecé a mirar así, dije, cuánta gente que hay que pulsa por lo mismo. Entonces es un lugar en el que creo que se renueva la esperanza, la manifestación entre personas en la calle, porque nos damos cuenta de que realmente no es una lucha individual, de que no estamos solas o solos, porque muchas veces caemos dentro de la angustia que genera en pensar que, bueno, estoy sola en esto. Y Claro. no, y ahí se masifica, digo, bueno, y la de septiembre fue una locura, una locura, una locura, una locura. Yo terminé con un ataque de ansiedad, así estaba, ¡ah! Porque fue muchísimo. Veían, esa vez que justo nombraste Anfibia, había hecho un takeover para Anfibia. Y entonces estaba como re nerviosa con las historias, con esto, con lo otro. Y Claro. cuando llegué a mi casa fue como, ¡ah! Todo lo que acaba de pasar hoy, qué violento. Y después, ¿por qué crees que las que vinieron los siguientes meses no fueron tan concurridas? Porque ya diciembre fueron como mucho más tranquis. Fueron mucho más tranquis. También ahí, de alguna manera, el contexto no nos jugó muy a favor. Estábamos en el medio de las elecciones presidenciales, en una situación de una vorágine tremenda, cuando ya habían terminado las elecciones presidenciales. Y nada, justo me acuerdo que la semana en la que habíamos organizado la primera movilización de diciembre, en noviembre, se anunciaba el gabinete presidencial y todos los medios de comunicación, que son los que también alimentan mucho la convocatoria, estaban dedicados a cubrir eso. Y en septiembre, por ejemplo, tuvimos los incendios del Amazonas. Sí, A mí, personalmente, tuve una época en septiembre que me fue muy difícil porque di un discurso en Naciones Unidas, lo di al lado de Greta y nada, eso los medios de ha sido comunicación. tremendo. Fue tremendo, pero la respuesta de los medios fue como muy atosigante y le dieron una línea que no estaba para nada buena, pero bueno, eso también de alguna manera también llegó a convocar a muchísimos pibes y a muchísimas pibas. Y en diciembre no tuvimos esos sucesos. Entonces, de alguna manera el contexto no fue lo más favorable, pero bueno, vamos a mejorar para la próxima. Totalmente, allí estaremos. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Disfruté muchísimo de escucharte y estamos en contacto para seguir difundiendo y generando red, que me parece algo fundamental para que sigamos creciendo. Me Gracias por encanta. todo lo que Bueno, hacen. muchísimas gracias a vos por todo lo que haces y por este espacio. Así que bueno, De nada. chau, Nos chau. vemos. Gracias a todos quienes estuvieron acá. El video va a quedar guardado 24 horas, así que pueden verlo si llegaron recién.